Bueno, pues la tumba que nos toca hoy, la tercera, ya se corresponde, hemos visto una del reinado de Tutmosis III, una segunda que era tanto de Tutmosis III como de Amenhotep II, por eso salían los dos reyes en la tumba, digo salían, como si fuera una foto, estaban representados los dos reyes en la tumba, y esta ya es del pleno reinado, bastante largo, de Amenhotep II, el hijo de Tutmosis III. Es una tumba muy... Las cuatro que he elegido son muy especiales, pero yo creo que esta es especialmente especial en el sentido de que ahora veremos que es un personaje de una gran importancia, enorme importancia, dentro del larguísimo reinado de Amenhotep II. Este es, bueno, como veis aquí, nos encontramos con lo mismo que el otro día con el que saltaron. Es decir, ha habido un intento de llevárselo, clarísimo, debieron de llegar a tiempo. Y también es muy interesante esta foto porque se ve la cuadrícula. La vamos a ver en varias zonas de esta tumba. Se ve la cuadrícula que les servía de referencia para las diferentes partes del cuerpo. Como podéis ver, es una tumba de un tamaño enorme. Es decir, ninguna de las que hemos visto ni la que vamos a ver alcanza ni de lejos el tamaño que tiene la tumba de Kenamón. Tiene la sala transversal, tiene pilares, que ya dije el otro día que los pilares son indicativos no solamente de una tumba de gran tamaño, sino de la categoría del dueño de la tumba. Una sala transversal, sin embargo, relativamente estrecha, y ahora veremos que abovedada. Y al final, de nuevo, otra sala, la capilla donde están las escenas referidas al enterramiento, también con pilares, pero además con dobles pilares. Más otra sala, más esto que es lo que conduce al pozo donde estaba enterrado el cuerpo, que también hablaremos del cuerpo. Tiene varios títulos, el título de Padre del Dios. Padre del Dios hay quien lo traduce como suegro. Sí, Padre del Dios como el suegro del faraón. Pero realmente Padre del Dios parece ser que significa algo así como una persona de gran prestigio, de carácter intelectual o de carácter protector. Hay varios en el Antiguo Egipto que se convierten en Padre de Dios. Lo que pasa es que como lo llevaba Ay, que sabéis que Ay parece ser que, bueno, ahí era el sucesor de Tutankamón, entonces como lo lleva ahí y era suegro del rey, entonces se supone que a partir de él todos son suegros del rey, pero no, es un título que es de carácter honorífico. Supervisor del ganado de Amón, supervisor del rey en Perunefer, luego hablaremos de Perunefer, que es la base naval de Egipto, y luego ese título que tienen algunos, que es un título también honorífico, de portador del abanico a la derecha del rey. No he puesto a la derecha porque era demasiado largo, pero generalmente es portador del abanico a la derecha del señor de las dos tierras. Entonces todo esto nos indica que es un personaje de altísima categoría, pero esa categoría no sabemos muy bien si le venía por sus propios méritos o por los méritos de su madre. Su madre se llamaba Amenenipet o Imenenipet Menat Nesu, es decir, nodriza real. Por lo tanto, Amenhotep II y Kenamón eran lo que en España llamamos hermanos de leche. Habían sido amamantados por la misma persona. La madre de Kenamón es, a su vez, la nodriza de Amenhotep II. Con lo cual debía de haber entre ellos un vínculo muy especial que le hizo muy cercano al rey. No es niño del CAP, como el que vimos el otro día, porque generalmente los niños del CAP eran cercanos a la monarquía, pero eran educados junto al rey. No tiene el título de niño del CAP, pero sí sabemos que era una especie de hermano de leche, diríamos, del faraón Amenhotep II. Bueno, y aquí viene aquí la expedición franco-toscana del año de principios del siglo XIX. Este es un cuadro que hizo Angelelli en 1830 y aquí están algunos de los componentes de esta expedición, algunos de Néstor Lote, que escribió un libro muy interesante, pero sobre todo me interesan estos dos, Rossellini y Champollion, que fueron dos de los integrantes de la expedición franco-toscana, y sobre todo me interesa Rossellini. La expedición franco-toscana a principios del siglo XIX fue una expedición que, como todas las expediciones que se hacían en esta época, que iban a Egipto a investigar, pero también a llevarse aquello que podían. Entonces, esta expedición franco-toscana se trajo de Egipto, entre otras muchas cosas, 11 momias.
Estos son los registros, este es uno de los archivos en los que están todas las fichas, en las que están todas las piezas que se trajeron la expedición franco-toscana de Egipto. Entre todo lo que se trajo esta expedición había 11 momias. Bien. De esas 11 momias, 7 están localizadas desde el principio en el Museo de Florencia, 3 están perdidas, ya se dan por perdidas, pero queda la 11ª momia. Bueno, esas momias no eran momias solamente, sino que esas momias iban dentro de estos sarcófagos, que son los sarcófagos negros característicos de la primera parte de la dinastía 18 hasta aproximadamente la época de Ajenatón. Son los característicos, estos negros con los dibujos en dorado en los que aparece el nombre del difunto. Las 7 momias que hay en Florencia están localizadas, 3 sabemos que están perdidas y nos queda la 11ª momia. Esa 11ª momia, en el Museo de Florencia, estaba el ataúd, también negro. Así es como lo describe Rossellini. Una momia en una caja teñida de negro, con jeroglíficos en amarillo y un cuerpo intacto con sus vendas. Esta era la momia número 11. Y lo único que se encontró cuando la doctora Beltró, que es la que ha llevado a cabo esta investigación hace muy poco, en 2013, encontró en el museo tirado prácticamente en los bajos del Museo de Florencia, se encontró con esto que pudo leer y que ponía Ken Imen, Kenamón. Por lo tanto, aquí está el nombre, por lo tanto, este era el sarcófago, el ataúd de Kenamón. Si el ataúd de Kenamón y había 11 momias y resulta que solamente se encuentran 10, bueno, sabemos que hay 7, 3 absolutamente desaparecidas y nos falta una, pues había que pensar que tenía que ser la momia de Kenamón. Como Beltró tiene acceso, porque ella es, digamos, la heredera de Rossellini, como tiene acceso a los archivos de Rossellini, todo lo que pasó con lo que hizo Rossellini en Egipto a principios del siglo XIX, siguió esos archivos y se encontró con que parte de esos archivos estaban en Praga. Estaban en Praga por una razón muy simple, y es que el duque de Toscana era Leopoldo II, y estos Leopoldo II pertenecían al Imperio Austrohúngaro, no eran parientes de los que gobernaban el Imperio Austrohúngaro, y sabéis que Praga, Checoslovaquia, Chequia, pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Entonces localizó los de Rossellini allí, y a partir de los ¿te corres un poquito, Pilar? Es que estás tapando aquí. Los archivos de Rossellini estaban allí, y a partir de esos archivos ella llegó a la conclusión de que esta momia que ha perdido por completo la carne y que está en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Pisa en el año 2013, llegó a la conclusión de que esta era la tumba, esta era la momia, lo que quedaba de la momia de Kenamón. Parece ser que esta momia, cuando llegó ya a Italia, ya estaba en estas condiciones. ¿Por qué sabía que era la momia de Kenamón? Porque en la cabeza, en el cráneo, tiene escrito el número 363064 y pone esqueleto de una de las momias traídas de Egipto por el profesor Rossellini. Como las otras 3 se sabía que se habían perdido literalmente, sabía cuáles eran las 3 que se habían perdido, no cabía otra más que esta fuera la de Kenamón. Pero todavía más. Cuando se hizo el estudio de la osamenta, se llegó a la conclusión de que era un hombre que medía 1,75, altísimo, realmente para lo que debían de ser los egipcios en esta época, es una estatura considerable, con lo cual nos lleva a pensar que la clase alta en Egipto debía ser muy altos, porque claro, si vemos otras cosas, la momia de Ramsés II, por ejemplo, también tenía una gran altura. Cualquiera de las momias reales tenían una altura considerable. Siempre se dice que, bueno, no sé por qué, Tutmosis III le llamaban el Napoleón de Egipto porque decían que era bajito. Pues es que Napoleón era bajito, pero es mentira, no era bajito en absoluto. Lo que pasa es que a la momia le faltan los pies. O sea, le faltan los pies, le faltan aproximadamente casi 10 centímetros de altura, entonces no medía 1,55, medía bastante más. Entonces, este es un hombre de unos 30 años, que medía 1,75,
y que tiene la cabeza del fémur dilatado y estirado. Entonces parece ser que esta era una lesión típica de todos los que conducían esos frágiles carros, ahora veremos uno, esos frágiles carros que se utilizaban en la guerra en el Antiguo Egipto, lo cual es perfectamente lógico. Y que Namón sí que participó, pues sí que utilizaba carros y ahora veremos por qué. Por tanto, en el 2013, hace apenas 3 años, se ha encontrado el cuerpo de Kenamón. El cuerpo de Kenamón, que esas aventuras que pasan con las cosas en Egipto, que se trajo de Egipto, llegó a Italia de mala manera y se ha repartido entre la Universidad de Pisa y el Museo de Florencia. Por tanto, sabemos que era un hombre que debió de morir aproximadamente a los 30 años. Sabemos que la esperanza de vida en la mayor parte del pueblo egipcio, incluso en la clase alta, no pasaba de los 45, de los 50 aproximadamente. En las clases bajas todavía llegaba menos, pero este debió de morir bastante joven. También esa expedición de Franco-Toscana se trajo de Tebas, eso es lo único que dicen de ello, también como informaban, de carro traído de Tebas. Punto. Este carro, que es uno de los... Bueno, hay bastantes carros, pero este es uno de los más frágiles, está muy bien restaurado y está también en el Museo de Florencia. Entonces, suponemos, pero esto solamente es una suposición, que también procede del ajuar de Kenamón. A pesar de que, como veremos ahora, la tumba de Kenamón fue asaltada varias veces e incluso sufrió damnatio memoriae. Luego veremos, no sabemos muy bien por qué, pero que sí que la sufrió. Por tanto, es muy probable que este carro, puesto que Kenamón era conductor de carros, que este carro lo trajeran traído de la tumba de Kenamón. ¿Qué más sabemos de Kenamón? Bueno, pues tenemos de él esta estatua cubo. No es exactamente cubo, bueno, es el origen de la estatua, es una parte de una forma de la estatua cubo en la que se ven las piernas del dueño, pero que realmente es una estatua cubo. Las estatuas cubos tienen como objetivo el que se pueda hacer inscripciones largas en él. Tiene una dedicatoria al dios Nun, está en una colección particular en el Cairo. Se han encontrado están repartidos por los museos una gran cantidad de shaptis, probablemente procedentes de Memphis, y ahora explicaré por qué. Y también esta estelófora, ya vimos el otro día una estelófora que se colocaban en la fachada de las tumbas, pero esta seguramente no tiene que ver con la tumba, esta estelófora, porque tiene algo muy raro. Tiene una imagen de Renenutet. Esto es para Marta, una imagen de Renenutet. Es que está haciendo trabajo sobre las diosas serpiente. Entonces, tiene una imagen de Renenutet. Y es interesante porque Amenhotep II tiene una estatua, que era como muy chiquitina, la traigo solamente de un ejemplo, enorme, de Amenhotep II protegido por la diosa Renenutet, que es la diosa de las cosechas. Por tanto, no es raro que su hermano de leche también pusiera en su estelófora, que se ha encontrado en el templo de Mut en Karnak, pero el templo de Mut en Karnak debía ser una especie de vertedero de muchas cosas. En el templo de Mut en Karnak se ha encontrado esta estelófora. ¿Por qué no viene de su tumba? Pues porque esto no tiene ningún sentido. Ahí colocada en el estelóforo que estaría en la fachada. Generalmente se ponen otro tipo de cosas, seguramente un himno a Ra es lo que se suele colocar, porque se coloca mirando hacia la salida del sol. Bien. ¿Qué hay aquí puesto? Gobernador Imierper en Perunefer. Gobernador, el Imierper ya sabéis que sirve para todo, gobernador, jefe, señor, lo que sea, de Perunefer. Perunefer literalmente significa buen viaje. Entonces es el nombre con el que se denomina la base naval, el puerto de Egipto hacia el Mediterráneo. No los puertos que dan al río, sino el puerto que da al Mediterráneo. En esta escena que luego veremos, que aquí está la madre de Kenamón con el niño rey en sus rodillas, etc. Aquí arriba hay un texto, ese texto que está ahí, y en ese texto que está ahí, que como la tumba está muy estropeada y no se ve bien, aquí lo he ampliado, y lo que nos cuenta es que la escena se desarrolla en el jardín de Perunefer. Entonces,
Kenamón vivía en Perunefer. Kenamón y su madre y toda la familia, hasta, bueno, después cuando ya se hicieron mayores, cuando ya él fue gobernador de Perunefer, vivían precisamente en este sitio. Si no, ¿de qué viene esta historia de que están en el jardín de Perunefer? Y he puesto otra cosa porque me parece muy curiosa, y es esta. Está contando un festival en el que hay bailarinas, y si os dais cuenta, yo es que realmente este determinativo nunca lo había visto, como tan determinativo. Es igual que el ostracón famoso que está en el Museo de Turín. Ese ostracón precioso en el que una bailarina está dándose la vuelta completamente, está al revés, pero yo es que cuando lo vi, me di cuenta cuando lo vi que es que yo nunca había visto este determinativo de una bailarina, porque lo que está diciendo ahí arriba es que ve una bailarina. Entonces lo he traído por eso, pero es al margen ya de Kenamón. Bueno, ¿qué es Perunefer? Perunefer tradicionalmente se viene diciendo que era el puerto que estaba en Menfis. Esto es un mapa de lo que era Menfis, porque ahora el río está por aquí, pero el río ya no sigue este cauce, el río está bastante más hacia el este, el río ya no sigue el mismo cauce que seguía en la época de la dinastía XVIII, y aquí tenéis los muelles de Perunefer. Eso es arbitrario, porque no se han encontrado los muelles de Perunefer. Bueno, Menfis es una ciudad que está muy mal excavada, muy mal, es muy difícil excavar en Menfis. Razones, pues porque está pegada al Cairo, en segundo lugar porque en cuanto se excava en Menfis enseguida sale el agua, el templo de Ptah en Menfis está casi sin tocar porque en cuanto meten la pala sale cantidades de agua. Entonces esto lo he sacado de un libro, pero realmente es casi un invento, porque el muelle de Perunefer nunca se ha encontrado como tal, se supone dónde podía estar. Pero en los últimos años, y vuelvo otra vez a Avaris, Vitak, que están excavando, el equipo austriaco que está excavando en Avaris, la antigua capital de los Hicsos, también cerca de Perramsés, es decir, toda esta zona, que es la zona de los Hicsos, después ocupada por los primeros ramésidas, especialmente de la época del Seti I, que está excavando, dice que aquí ha encontrado, ¿dónde estaba el palacio? Ha encontrado toda una zona de palacios. A ver, es que esta foto se entiende mal. Esto es el río. Entonces, por eso lo he puesto aquí, para que se vea. Tel el Dava es el mismo sitio, Tel el Dava es el nombre actual de Avaris. Entonces, entonces, el río, como veis, hace una especie de embolsamiento, y en ese embolsamiento está Tel el Dava o Avaris, que es la capital de los Hicsos, de la dinastía XVII, pero en la que curiosamente ha encontrado Vitak un palacio y determinados lugares de administración de principios de la dinastía XVIII. Y entonces lo que él defiende es que junto a ese palacio que él ha encontrado, toda esta zona, ahí estaba el puerto de Perunefer. Yo ahora mismo no tengo datos para saber si Perunefer estaba en Avaris o estaba en Menfis. Realmente los datos sobre Menfis son ninguno o casi ninguno, es solamente un texto que se conserva que habla de que relaciona Perunefer con Menfis, pero restos arqueológicos no se han encontrado. Puede ser que a todos los puertos que daban al Mediterráneo les llamasen Perunefer, que también puede ser, que al fin y al cabo significa buen viaje. Más que puerto, va sin nada, lo que hay que decir. Entonces no está claro, pero en cualquier caso, nuestro Kenamón está relacionado con los barcos y con el puerto. Entonces, tanto si está aquí abajo, en Menfis, como si está en Avaris, en cualquier caso, por eso los Usheptis, si hubieran sido capaces de, cuando se sacaron de Egipto, de decir de dónde venían, porque si venían del delta, pues está claro que Kenamón estaba ahí. En los textos de Kenamón tampoco se aclara si estaba en Menfis o no estaba en Menfis, solamente habla de Perunefer. Entonces, la incógnita todavía la mantenemos. Los argumentos de Vitak, que están publicados ya, sobre todo en algunos resúmenes de estos, están publicados en Egyptian Archaeology, que es esa revista que tiene la Egypt Exploration Society y que envía regularmente, un par de veces al año. Entonces ahí, incluso los artículos se pueden bajar de internet, porque están en PDF.
Entonces, lo que sí es cierto es que sus argumentos son bastante válidos y al menos había un puerto llamado Perun-Nefer también en Avaris. Y vamos con nuestra tumba, con la tumba de Kenamón, que todas las que hemos visto hasta ahora estaban situadas, las dos que hemos visto estaban situadas aquí, en esta zona intermedia, pero la de Kenamón está en otro lugar. Está en la colina de Kurna, hace aquí un quiebro, se vuelve, y entonces en este lado de la colina está Kenamón, de manera que no mira hacia Karnak, sino que mira hacia el norte y hacia Deir el-Bahari, que aquí se ve muy bien la situación de Deir el-Bahari. Ya he dicho que es una tumba de unas dimensiones enormes. Este es el patio, y aquí una reconstrucción del patio, porque hemos visto ya los dos patios anteriores, pero este tiene algo más. No solamente tiene esta entrada monumental, tiene, igual que la de Yehuti, la TT11, tiene una estela a cada uno de los lados, lo que pasa es que no se conservan. Tenía pilonos, unos pilonos no muy grandes, y luego en un lateral, como se ve aquí, en este lateral, tendría una especie de pórtico detrás del cual había otras dependencias de la tumba. Esta es la tumba nada más entrar, con los pilares que hemos visto, que corresponden a estos de aquí. Entonces, los pilares que se conserva decoración, que los veremos al final, son precisamente estos 6 o 7 primeros, los 3 últimos no tienen. Y como veis, tiene no solamente la sala longitudinal, que es muy bonita porque es muy estrecha y muy larga, sino una gran sala, como hemos visto antes, una gran sala donde se llevaban a cabo los ritos de carácter religioso, y luego aquí incluso otra dependencia. ¿Cómo está hoy esta tumba? Pues es enorme, es interesantísima de todos los puntos de vista, pero está sin tocar. Así como las demás han sido publicadas, aquí solamente estuvo en los años 20, estuvo Petrie, pero como Petrie estaba en todas partes, ya estuvo Davis. Su mujer, Nina, hizo una gran cantidad de dibujos de la tumba, digamos, está publicada. No sé cómo pudieron publicar, pero debieron de entrar allí con unos grandes focos, porque es que no se ve nada, está absolutamente negra. Debieron estar, hay también restos de que, no sé quién me preguntó el otro día que por qué estaban negras, y es que durante mucho tiempo estas tumbas han servido de habitación para coptos e incluso para gente posterior, entonces hacían sus cocinas dentro y eso ahumaba los techos. Pero además, Kenamón está machacado aquí y está machacado aquí. Andar de memoria, es decir, de alguna manera alguien tenía un resentimiento contra él y en la mayor parte de los casos borró su imagen. O como hemos visto en la otra, intentó llevársela. No sabemos si ese intento de llevársela es porque era Kenamón o porque alguien lo quería llevársela al museo. Eso no lo sabemos. Y esa tumba tiene además una característica que no tienen las demás, y es el fondo amarillo. Ese fondo amarillo que encontramos en las tumbas de Deir el-Medina, muy corrientemente, que encontramos en las tumbas de los reyes en el Valle de los Reyes, y que luego también encontramos en época posterior, ya en época de Tutankamón, en la tumba de Maya, pero esa ya está en otro sitio, ya está en Memphis. Ese tono amarillo es característico de esta tumba. Está relacionado con el oro, está relacionado porque el oro es la carne de los dioses, es decir, tiene un sentido bastante claro, pero es la única tumba privada que toda ella tiene el fondo amarillo. Bueno, ¿qué tiene de especial esta tumba con relación a todo lo que hemos visto hasta ahora? Y traigo otro de las tumbas más importantes que hay en esta época, que es la tumba de Mirá. Mirá es visir de Tutmosis III y de Amenhotep II. Es una tumba magnífica, preciosa, es ejemplar desde todos los puntos de vista, la más completa, pero fijaros cómo sigue el esquema tradicional. Las figuras importantes en grande y luego las figuras secundarias metidas perfectamente alineadas en cada uno de los registros. ¿Que ese registro es el último y tiene que agacharse? Pues hacen lo mismo que hacían los griegos. Las figuras se arrodillan para poder adaptarse al espacio. Es lo mismo que hacían los griegos en los frontones del Partenón o de cualquiera de los grandes templos. Sin embargo, fijaros en esta escena que vamos a ver detenidamente después de Kenamón. ¿Han desaparecido los registros?
Eso de las figuras grandes, estos son animales, entonces, estos son madrigueras, entonces han desaparecido los registros. Las figuras son grandes o pequeñas de acuerdo con su tamaño real. Por lo tanto, la tumba de Quenamol supone un paso hacia un realismo que luego de alguna manera tampoco se va a seguir, pero que es importante. Por eso digo que es una tumba que tiene aspectos absolutamente originales. No quiero decir que toda la tumba sea así, porque ya hemos visto que las tumbas están hechas por diferentes artistas, pero que el que hizo precisamente esta zona que veremos más adelante, que es la zona más estrechita, veremos cómo se ha permitido todos los lujos del mundo, es decir, destruir la forma tradicional de hacer en el Antiguo Egipto, y luego veremos también cómo el volumen. Bueno, entramos en una tumba tebana y nos encontramos en algunas, en las que son importantes. Ya hemos visto dos en las que se representaba al rey. Vamos a ver la tercera en la que se representa al rey. Cuando digo representaciones reales me refiero al rey, no me refiero a la realidad, sino que me refiero al rey. Cuando uno entra en una tumba tebana y está representado el rey, siempre se lo encuentra en la pared que tiene enfrente. En este caso, en la pared de enfrente, lo que pasa es que andan los pilares por el medio, está representado Amenhotep II. Bien, ¿cómo funciona esto? Voy a poner un ejemplo de una tumba posterior, que es la tumba de Jaenhat. Bueno, cuando uno entra en la tumba de Jaenhat, entra por aquí, y lo primero que ve es, en la pared de enfrente, la representación del rey. Es una representación del rey que está estropeada, en el sentido de que la cabeza, que la veis en los dos sitios, no es la original. Ahí han hecho una especie de cosa no sé si es de traste, ¿cómo se dice? De yeso. Han hecho una reproducción en yeso de la cabeza del rey porque están en Berlín. Las dos cabezas, o sea, no solamente los ingleses se llevaban las cosas, también los alemanes se han llevado unas cuantas. Las dos preciosísimas cabezas de Amenhotep III están en el Museo de Berlín. Bueno, pero a lo que vamos, justamente aquí y aquí está representado el rey, siempre dando la espalda a la entrada, a la sala longitudinal, siempre dando la espalda y recibiendo regalos, lo que sea, del dueño de la tumba a este lado y a este. Pero lo primero que uno ve cuando entra en una tumba en la que está representado el monarca, y está representado dos veces, porque a veces solamente es una, está representado dos veces, siempre es al lado de la entrada a la sala longitudinal, y justamente lo primero que uno ve cuando entra en la capilla. ¿Qué tiene aquí detrás? Los logros del difunto. Lo que tiene detrás Jaenhat era el ministro de Agricultura, Amenhotep III, entonces lo que tiene es una representación de escenas agrícolas, y lo que tiene al otro lado es una representación de una llegada de los barcos al mercado, y aquí Remendet. Por tanto, escenas detrás, uno se daría la vuelta y lo primero que ve son escenas relacionadas con el difunto. Por tanto, esta es la distribución tradicional cuando aparecen la efigie del rey o de los reyes, porque el otro día vimos en Amenhotep como aparecen tanto Tutmose III como Amenhotep II, y están los dos situados exactamente en el mismo lugar. Bien, esto es lo que nos queda de la representación de Amenhotep II, que estaba aquí, y que lo que estaba haciendo aquí era nombrar a Quenamón mayordomo real. Yo he dicho que lo de mayordomo es una palabra que a mí me parece feísima, pero bueno, aquí no sabemos cómo lo de Nierper traducirlo. Entonces, aquí estaría esta escena, machacada hasta la saciedad. Es decir, yo no sé qué es lo que habría aquí, qué texto habría aquí, pero que se han molestado en machacarlo entero. Y justamente detrás estaría esta escena de la madre Amenhotep. La madre con el rey, niño pero grande, quiero decir que es pequeñito de tamaño, pero realmente parece un adulto, con la corona Jeperes, en este caso sí que es azul, en las otras que hemos visto no era azul, y con una escena de bailarinas, cantantes, celebrando una fiesta delante de la madre de Quenamón, que tiene en sus rodillas al niño. Vamos a verlo en el dibujo que hizo Nina Davis para que se aprecie mejor, porque aquí delante había dos figuras de dos portadores de abanicos,
Detrás están las tres músicas que están tocando. Este es el texto que hemos visto antes, en el que dice que están en el jardín de Pere Nefer, y lo que sí me gusta destacar son unas cosas que ahora veremos. Entonces, el niño, por decirlo de alguna manera, es pequeño de tamaño porque está siempre sentado sobre las rodillas de ella, y luego tiene los pies apoyados en un escalón. Uy, ¿qué he hecho? Bueno, vamos a ver la mejor, más grande. El trono es un trono que es un cubículo. Aquí la efigie, esto que se ve aquí, es un extranjero, por lo tanto esclavizado o sometido. Aquí lo tenemos, este trozo que se ve aquí correspondería a este. Y luego en el escabel, el niño, el rey, en el escabel están también representados prisioneros. Y siempre aparece esto. Siempre que aparece una escena de una nodriza real, un perro. Tiene un carácter simbólico, parece ser que está relacionado con la fidelidad. El perro siempre ha representado la fidelidad. Nunca se les ocurre poner un gato o poner un mono, que son animales que tenían habitualmente en sus casas, también tenían perros. Entonces, en todas las escenas en las que aparece la nodriza con el niño, siempre aparece un perro. Salvo la escena que vimos el otro día, si recordáis, en el que está amamantando al niño y está de pie, que era una escena de carácter ya referido a los reyes. Entonces, esta escena es modélica en el sentido de que es la forma en la que siempre se representa a una nodriza real, que hay varias. El niño, el rey, tiene una especie de cuerda con la que está sujetando al prisionero del cuello. Esta es la parafernalia tradicional en estas representaciones, en las que el rey, por muy pequeño que sea, siempre es el que domina a los extranjeros. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo mucho más reciente, que en los últimos tiempos está muy de moda hablar de Maya, la nodriza de Tutankamón, pero esta está en el Ugastelli. Esta es la tumba de Maya que ha excavado Sibí y que ya ha publicado, afortunadamente después de muchos años. Pero si os dais cuenta, el esquema es el mismo. La nodriza real, el niño sentado en sus rodillas, la corona piperés, el escabel sobre el que apoya el pie, solo que en este caso, en vez de tener a los prisioneros, lo que tiene es el Sematawi, la unión de las dos tierras, el perro, que aquí se ve muy bien, el perro aquí. Pero sobre todo hay una cosa que me gusta destacar de estas escenas, y es que siempre hay una relación personal entre el niño y la nodriza. Tanto en esta, ella está tocando al rey por la parte de detrás de la corona, el niño le está tocando el pelo o el collar, no sabemos muy bien, y aquí nos encontramos exactamente con lo mismo. Es decir, en este tipo de escenas en el que el príncipe o el rey, todavía seguramente ya es rey cuando se representa esto, en el que el rey aparece como niño sobre las rodillas de su aya, de su nodriza, siempre nos encontramos con que hay una relación, se miran el uno al otro y hay una relación entre los dos. Cosa bastante rara en el arte egipcio, salvo en la época de Amarna. En la época de Amarna estos esquemas se cambian, pero en la época anterior a Amarna, esta relación nodriza-rey siempre se representa igual. Y bueno, y vemos como bastantes años después, estamos en la época de Tutankamón, nos encontramos exactamente con la misma escena. Lo que pasa es que esta escena no sigue porque está cortada aquí. Esta es más en el sentido de que aquí tiene a Dios, tiene a Ra, este solamente tiene el buitre que es sobre la cabeza, pero en definitiva es el mismo tipo de escena, reproducido unos años después y en otro sitio completamente distinto, porque aquí estamos en Memphis y aquí estamos en Tebas. Bien, seguimos con el otro lado. Aquí está Menhotep II y después está la madre de Okinamón, y al otro lado está representado a Menhotep II, otra vez. Ya lo he dicho, siempre de espaldas a la puerta que da acceso a la sala longitudinal. Entonces, aquí le tenemos, y aquí he traído el dibujo de Nina Davis para ver, es aparatoso, realmente esta representación del rey, ahora lo vamos a ver más de cerca, es aparatosa.
El rey está acompañado de una diosa, que estaría aquí se ven las piernas, nunca es la reina, nunca es la madre, es una diosa, generalmente la que acompaña al rey. El rey está sentado en un trono que a sus pies tiene otra vez lo de siempre. Los enemigos, cada uno con una cartela en el que aparece el nombre de la tierra que ha sido dominada. Estamos hablando de Amenhotep II, estamos hablando de el otro día vimos las no sé cuántas campañas de Tutmosis III. Es decir, Egipto es un imperio en este momento y por tanto es cierto que no exactamente pueblos dominados, pero sí pueblos con los que tenía una relación de comercio, impuesto y de impuestos que tenía que pagar y que están aquí representados. Bien, a ver si vemos al rey más de cerca. Bueno, el rey más de cerca lleva el nemes, la barba tradicional, pues se ve el enganche de la barba, lleva el cetro was, que aquí ha sido borrado, pero esto que lleva es el cetro was, lleva toda clase de joyas, pero sobre todo lleva la corona Atef. La corona Atef cabe en montones de variables, y si los cogemos ya de la época tolemaica, no digamos, es decir, los de la época tolemaica ya son enormes. Esta corona Atef, que está colocada sobre unos cuernos, pero a su vez el rey lleva los cuernos de Amón. ¿Lo veis aquí? Aquí uno y aquí otro. Es decir, la suma, aparte de que lleva aquí el Uraeus, es la suma complicación de la corona Atef. La corona Atef puede ir directamente sobre una diadema, puede ir sobre muchos soportes, y en este caso lo lleva sobre el nemes. Esta corona Atef, que cuando la vemos representada en relieves o en pinturas siempre la vemos así, la vemos de frente, pero cuidado, la corona Atef se llevaba así, es decir, si viéramos al rey de frente le veríamos con la corona en este sentido, no así. Por eso he traído esta, aunque este sea... He traído esta adrede, aunque este sea Amón, no lo he traído adrede para que veáis como también este es Amón y estos son los cuernos del carnero de Amón, como los que lleva aquí. Entonces hay una identificación clarísima entre Amenhotep II y el dios Amón. Pero lo que he traído esta sobre todo para que se vea como la corona Atef, que es muy parecida a la que lleva aquí, porque luego esa corona Atef incluso puede ser triple. Estos tres, este elemento bulboso que tiene aquí puede aparecer hasta 3 veces más pequeño. Es muy complicada, estas son plumas, pero que nos hagamos la idea que aunque lo veamos así, esta es la perspectiva egipcia. En la cara está de perfil, pero lo que lleva sobre la cabeza lo vemos de frente. Y por eso he traído esta, que es una escultura de bronce, para que podamos ver cómo se llevaba la corona Atef. Debía ser bastante pesada. No sabemos de qué está hecha. Bueno, ¿por qué está el rey ahí? Porque le están haciendo entrega de una enorme cantidad de regalos relacionados con el Año Nuevo y relacionados también con los pueblos sometidos. Y como son los egipcios, como son, pues nos cuentan todo. 450 aljabas, 680 escudos, 30 cajas de oro y ébano, 360 puñales de bronce, 140 dagas de bronce, 20 lanzas y 58 guantapas. Eso solamente, todo lo que tiene aquí, bueno, no está representado todo, por eso lo tienen que poner. Eso es solamente las cosas de carácter militar que nos representan. Pero hay más. Hay una gran cantidad de estatuas, aquí en el registro superior, una gran cantidad de estatuas, casi todas del rey, 1, 2, 3, esto también es el rey, este también es el rey, y una de su madre, Merit-Ra Hatshepsut. Cuidado con las Hatshepsut, Esta es Merit-Ra Hatshepsut, nada que ver con la anterior. Son estatuas que se le hacían al rey, de él y de su madre, algunas negras. Las estatuas negras están hechas de ébano, seguramente, es un material carísimo, lo sigue siendo, pero también el hecho de que sean negras tiene un carácter simbólico, porque el negro, Kemet, es la tierra negra, es el renacer, el que cada año vuelven a salir las plantas, etc. Bueno, y su madre. La verdad es que estos primeros Tutmósidas, tanto Amenhotep II como después su hijo Tutmosis IV, yo no sé si tenían una especie de complejo de Edipo, algo así les pasaba, porque tienen una especie de obsesión con las madres. También es verdad que sus madres, ninguna de ellas
fueron reconocidas como gran esposa real. Entonces eso debió de crear un trauma en el niño y en la madre bastante gordo, de tal manera que todas, lo veremos el próximo día con la tumba de la época de Tutmosis IV, como las madres ejercen, las madres de estos reyes que nunca fueron esposas reales, sí que están representadas en las tumbas de sus hijos. Esta es la que he puesto del inicio para ver con qué precisión, a pesar de que está hecho una porquería, porque está sucio, hasta decir basta, el amarillo no se aprecia, y estos son los números. Estos son la cantidad de dagas, la cantidad es una especie de daga, pero no es una daga, es decir, es como una especie de guadaña, un instrumento cortante, los escudos, los carcaj, es decir, todo el armamento y todo lo que tiene al lado, es lo que he dicho antes, la especificación del número que se le iban entregando al rey. Pero no solamente eran armas y estatuas, también mobiliario, como este precioso, que es muy parecido al trono, por llamarlo de alguna manera, que se encontró de Tutmosis IV en su tumba. Generalmente esta parte de aquí era de madera sobredorada. Eran de madera sobredorada, en este caso no sobredorada, sino que debía de ser de ébano. Y esto estaba pintado en rojo, los carcaj, y luego otra serie de cosas más que le entregan. Hachas, que eran muy valoradas en la guerra, y estos. He traído el Tutankamón, porque yo creo que es el más conocido. Son recipientes de calcita. Es que realmente este material es calcita egipcia. Son recipientes de calcita que luego tienen los cuernos hechos de otro material, a este se le falta el otro cuerno, y que en este caso sí que llevan un tapón en la boca, son recipientes, como lo es el de Tutankamón. Entonces, estos recipientes que debían de ser muy apreciados, y que ya nos encontramos a principios de la dinastía XVIII, y los jarros, estos jarros que pueden ser para vino, pueden ser para muchas cosas, pero destaco uno especialmente, que es este tipo de jarros que imitaban la piedra. Son de loza, son de cerámica, pero igual que este que vemos aquí, están imitando la piedra. Se pintaban en blanco y rojo o en otros colores, pero fundamentalmente eran para imitar la piedra. Hay muchísimos en los museos. Traigo este, pero he traído bastantes más porque hay muchísimos. Más cosas. Jarros, como estos que hay aquí, que el otro día los vimos en manos de los asiáticos, que no eran egipcios, seguramente eran de importación. Este tipo de jarros tan elaborados eran de importación, generalmente venían de Asia. Y las cajas tradicionales de escriba, esta que tenemos aquí, que está en el Louvre, las cajas tradicionales de los escribas, como esta que tenemos aquí, o estas, lo que pasa es que la que tenemos pequeñita, que tienen los laterales decorados con dibujos geométricos, blancos y negros, como en este caso. Esta es de la tumba de Ja, una chiquitina, es muy pequeña, la tumba de Ja, pero es que realmente es la única que he encontrado con el dibujo geométrico de cuadros blancos y negros ajedrezado como el que tenemos aquí. Por tanto, tenemos en los museos todas las cosas, prácticamente todo lo que encontramos en lo que le llevan al rey, lo tenemos en los museos, casi todo. Entre lo que le llevan al rey, bueno, volvemos otra vez a los jarros de antes, a las cajas. Aquí se ve mejor la caja que acabamos de ver, que es la caja de escriba, los escudos, pero sobre todo me interesa el trajecito. Eso lo tenemos aquí. De eso sí que no lo tenemos en los museos. Esto es el dibujo de Nina Davis, porque realmente aquello no se puede sacar más grande. Es el dibujo de Nina Davis y parece casi como un sarcófago rishi. Recuerden que los sarcófagos rishi son los de la dinastía XVII que tienen plumas. Entonces, rishi es pluma en árabe. Entonces, tiene una decoración que nos recuerda a los sarcófagos rishi. Es una túnica, o sea, los vestidos estos chicos no existían. Es una túnica, pero hay una cosa que llama más la atención. ¿Qué es esto? Es como el pilarjet, pero que no debe ser un pilarjet, debe de ser el maniquí, yo qué sé, el lugar donde se colgaba para que no se arrugase. Digo yo, porque claro, tampoco esto debía ser de lino. O sea, no son túnicas blancas, porque sabemos que iban vestidos de lino. No son túnicas blancas, son túnicas
Y entonces la impresión que me da es que estos tampoco son egipcios, estos trajes. Estos trajes no vienen de Egipto, nunca los hemos visto en ninguna representación, son trajes que seguramente vienen de Asia. Muy parecido, es muy raro. Es muy raro tanto de forma con ese escote, los colores y esa decoración. Yo creo que son trajes que venían también con el resto de las cosas que venían de Asia. Pero sobre todo, lo que más es el perchero, porque si no, no me puedo explicar otra cosa. Un perchero muy elaborado, porque tiene la parte de arriba, parece un pilacher, pero que debía de estar ahí metido. Lo que pasa es que si lo ponen metido no se ve, no se entiende. Entonces por eso han puesto el trajecito delante. Bueno, seguimos al otro lado, justamente enfrente de donde están los reyes, y nos encontramos con una cosa muy rara, porque esto no tenía por qué estar aquí, porque son escenas de carácter religioso. Esto no tenía por qué estar aquí, porque en esta sala no suele haber escenas religiosas. Eso se deja para esta sala, para la final. Entonces, ¿qué está representado aquí? La procesión hacia los dos dioses fundamentales del mundo del más allá, que son Osiris y la diosa de Occidente, pero en un lugar que no es habitual. Por lo tanto, las normas en esta tumba se saltan bastante. De nuevo tenemos aquí a Renamón, el pobre machacao. Aquí tenemos a Osiris y aquí a la diosa de Occidente. Bueno, vamos a ver ese desfile. En ese desfile hay una gran cantidad de gentes, bailarines, que parecen los Mu del otro día, pero no son, porque los Mu no bailan así. Recordáis que los Mu o estaban enfrentados el uno al otro, o llevaban el gorro ese de plumas, o hacían ese símbolo, el Ni, pero que están yendo, lo que sí sabemos es que están todos marchando, danzando hacia la tumba. Varias representaciones de la tumba o de la falsa puerta. Aquí, para que se vea mejor, estos están arrastrando algo, están arrastrando seguramente, esto está machacado aquí, esto se lo inventaron y pusieron ¿cómo se llama? El tequenú, ¿no? Y en la parte de arriba dice que estaban trasladando una estatua. Eso sí, evidentemente esto están trasladando una estatua. Y estas que están tan sucias y que están aquí detrás, se ven muy mal, pero están ahí. Se llaman las bailarinas Hijab. Las bailarinas Hijab, que siempre hacen el mismo tipo de baile, incluso con contorsiones, que llevan un extrañísimo traje como de rayas, pero que lo que es común, pueden variar de una época a otra. Lo que es común a todas ellas son estos tirantes cruzados. Eran bailarinas que participaban en el cortejo fúnebre, igual que participaban los Mu, de otra manera, porque estas acompañaban, iban detrás del cortejo fúnebre, no lo recibían como los bailarines Mu, pero en épocas posteriores, esta es una más famosa de todas las bailarinas Hijab, que es de la tumba de Jeruef, una de las tumbas más bellas que hay en Egipto, también bastante estropeada, pero bueno, aquí el cruzado mágico también es diferente. Pero lo que las caracteriza es que son muy contorsionistas y que todas llevan esto. Aquí, como se ha perdido la pintura, porque estos relieves se ha perdido la pintura, entonces no sabemos si realmente la falda tenía la misma decoración de rayas que hemos visto en las anteriores. Pero estas son las bailarinas Hijab. Bueno, seguimos con la marcha hacia la tumba y en la parte de abajo nos encontramos con barcos, lo cual no es raro en absoluto, porque estamos hablando de alguien que era el gobernador de un puerto, el gobernador de una base naval. Aquí está. Bueno, este es un barco egipcio típico, enormemente curvado, con la cabina donde van los que dirigen, los personajes a los que no que dirigen el barco, sino los personajes importantes que van en el barco. Este subido aquí, dando con el látigo a los remeros para que corran más, este de aquí. El timón, que está aquí en este lado, y esta especie de cabina que va siempre en la parte de delante y que servía, no sé si realmente para lo que servía, pero lo que sí sé es que en todas ellas hay representaciones.
Y en la época de Amarna hay una representación, en una de las barcas hay una representación muy curiosa, porque está Nefertiti machacando a los enemigos. Justamente en una representación igual que esta. La única vez en que una mujer machaca la cabeza de los enemigos. Por tanto, esto debería tener alguna función, va siempre en la parte de delante, pero va detrás del timón, pero sirve en la mayor parte de los casos para ver la decoración. Bien. En el otro lado, aquí hemos visto una escena insólita, que es una escena de carácter religioso, y al otro lado volvemos a lo normal. Si delante están los reyes, detrás tienen que estar las funciones del dueño de la tumba. Y en este caso le encontramos inspeccionando los productos del delta. Tanto si estaba en Memphis como si estaba en Avaris, los productos del delta eran importantes en su vida. Entonces aquí está la inspección de los diferentes productos del delta, algunos incluso sin terminar, como estos que están aquí. Y entre esa inspección de los productos del delta aparecen estos personajes que se conservan afortunadamente bastante bien, que se presentan. He traído el dibujo de Nina Davis porque ellos han hecho la reconstrucción. Como veis, Kenamón está machacado. Entonces aquí en la reconstrucción nos encontramos el dibujo de que debían estar recibiendo los productos del delta. Mientras que estos son los personajes que se encuentran en un estado realmente perfecto, no tanto los de abajo, que se los han cargado, pero tanto estos como estos, que están en un estado casi perfecto. ¿Qué es lo que llevan? Las pertenencias del Señor. Las sandalias. Las sandalias. Es una de las cosas que aparecen ya desde la paleta de Melmer. En la paleta de Melmer hay una persona detrás del rey que le lleva las sandalias. Entonces, tener las sandalias del Señor era importante, no sé si porque no las llevaba o porque tenía que haber algún tipo de recambio si se le estropeaban, porque las sandalias, como veis, son las sandalias tradicionales de meter en el dedo gordo. Los aperos de escriba, la bolsa, que no sabemos lo que lleva, pero este tipo de bolsa generalmente lo que lleva son las cosas que necesitaban para escribir. En otra escena que está justamente aquí, es decir, seguimos en la misma sala, pero ya al fondo lo que nos encontramos es el jardín. Tienen auténtica obsesión por los jardines en esta época, sobre todo en la dinastía 18. En prácticamente todas las tumbas de la dinastía 18 nos encontramos con una representación del jardín. Siempre con la misma perspectiva, es decir, el jardín lo vemos desde arriba, como si lo viéramos desde un dron. Los árboles todos tumbados, hacia un lado y hacia otro. Los peces como si los viéramos de frente. Pero es legible. Quiero decir, que no es una perspectiva real, pero es legible, que para eso lo hacían, para que todos lo entendiéramos. Si ponemos esto con la perspectiva tradicional, con la perspectiva que utilizamos desde el Renacimiento, no veríamos nada. Y así lo vemos todo. Bueno, y aquí he traído varios modelos de jardines. Este es el jardín de Kenamón, para que veamos. Aquí se ven los peces y los patos, como si los tuviéramos de frente. Aquí tenemos los árboles que están en la parte de arriba, tumbados. Pero es que da igual el que cojamos. He traído esta, que es la tumba de Kenamón, la que no sabemos dónde está, la que se llevaron al británico en su mayor parte. La han restaurado hace poco, es una belleza, es impresionante. Es una tumba de la época de Amenhotep III. Exactamente el mismo tipo. Es decir, vemos el estanque, los bichos vistos de frente, los árboles tumbados en una dirección o en otra, según si estén abajo o arriba, la especificación de lo que es cada uno de los árboles. Y luego he traído este ejemplo para que veamos, he traído a Sennefer, porque es de esta época también, es la tumba llamada de las viñas, precisamente por esto, porque yo creo que es lo más bonito de la tumba, las viñas, porque las figuras humanas son feísimas. Para que veamos cómo ya en época de Amenhotep II se está prescindiendo del dibujo. Las viñas de Sennefer no hay dibujo, sino que está hecho directamente con el color. Un color verde clarito para el fondo y un verde oscuro casi negro para hacer las motas de lo que sería la viña. Por tanto, esta es la forma tradicional en la que se representaban los jardines. Y prácticamente todas las tumbas de esta época, con mayor o menor logro estético, nos encontramos con los jardines. Vamos a los pilares
En los pilares normalmente se sienten más libres, y aquí hay otra cosa también insólita. En los pilares de Kenamón nos encontramos, aparte de ofrendas, con esto: preparación de bebidas y comida. De nuevo el estanque, las joyas, pero sobre todo con esto que tenemos aquí, que son preparación de bebidas y de comidas. También los textos de las pirámides, ojo. Ya hemos visto que los textos de las pirámides no se olvidan, se siguen en parte haciendo, y cuando estuvo Molinero ya nos contó que en las finales, en las del tercer periodo intermedio, prácticamente en todas están los textos de las pirámides. Bueno, lo que me interesa, esto. Todo un pilar en el que están representadas la elaboración de la cerveza, la elaboración del pan, el guiso de la carne, etc. Todo eso. Se pueden seguir. A veces es muy difícil distinguir entre el pan y la cerveza, porque el proceso de elaboración era muy parecido. La cerveza no era la cerveza como la que tomamos nosotros, la cerveza era una especie de sopa muy espesa, muy nutritiva, muy buena, nos ponía en marcha para trabajar todos los días, pero era una especie de cosa espesa. Entonces, muchas veces es muy difícil, solamente si aparecen los panes, como aparecen aquí, sabemos los panes, las tortas, etc., sabemos que lo que están haciendo es elaborar el pan. Pero es una escena preciosa, también con el fondo amarillo, que se reproduce en cualquier libro que cojáis sobre la comida en Egipto, en el antiguo Egipto, siempre os van a poner esto, porque es uno de los sitios donde mejor se puede seguir el proceso. Aquí los tenemos. Esta es la elaboración del pan, o en algunos casos también pueden ser dulces, de shat, tipos de ese dulce que tomaban. El shat parece ser que era un dulce que hacían con chufas. No era la horchata, era un dulce, era una masa que se hacía con las chufas. Entonces, aquí tenemos a todos con casco, bueno, casco no, lo mismo que se hace ahora, es decir, para cualquiera que trabaje en una cosa de estas de elaboración, tienen que llevar la cabeza cubierta. Entonces, está claro, todos no es que tengan el mismo pelo, es que todos llevan la cabeza cubierta. Claro, las normas de consumo. Todos. Pero no es la única, hay más tumbas en las que también aparece lo mismo. Puede variar el color, pero claro, no puede ser que todos tengan el pelo rosa. Es decir, fijaros el poco cuidado con el que se han tratado estas figuras, y sin embargo son muy, muy expresivas. Entonces, estos son los diferentes panes o dulces que se están haciendo, y este es el lugar, el horno, donde se cuecen los panes. Bueno, más escenas de lo mismo, están colocando... parece ser que los panes, para que no solamente se metían en un horno del shat, sino que en algunos casos esos panes se metían en unas recipientes de cerámica, moldes de cerámica caliente. Eso se calentaba en la parte de debajo, y entonces el pan todavía se sigue haciendo en Cholobi, en Túnez. En Túnez, cuando ponen los hornos muy calientes, entonces el pan lo están contra la pared, de manera que se caliente. Estos, en vez de hacerlo en el horno, lo hacen dentro de estos, también lo hacían en el Reino Antiguo, porque se han reproducido las del Reino Antiguo, lo metían dentro de estos recipientes, entonces los recipientes ya estaban calientes y el pan se hacía dentro de los recipientes. Es que ese que está haciendo no lo sé. No lo sé. Está desnudo. Si fuera una vendimia entendería que estaba ahí, pero la verdad es que yo no sé si está aplastando algo con los pies, porque si no, no me lo explico. Como no hay explicaciones, y sin embargo aquí aparece como una especie de torta partida en 4, y aquí una torta muy grande, pues lo más probable es que esté amasando con los pies. Algo que tenía que ser muy grande, porque es que si no es inexplicable la presencia. Lo que sí está claro es que está sacando algo del masa, o lo está metiendo, para luego colocarlo ahí. Entonces la única explicación posible es que se esté amasando con los pies. Bueno, algunos de los recipientes son realmente espectaculares, no sabemos exactamente qué es lo que están cocinando aquí, pero algunos son espectaculares, y de nuevo todos con el casco amarillo. Bueno, he traído prácticamente todas las escenas que hay, para ver que aquí lo que están haciendo son vegetales. Se ven los cacharros donde se está metiendo. Yo no sé si es una especie de conserva, porque aquí se están como secando, y entonces, como tienen esa perspectiva, la colocan aquí encima, y aquí vemos también representados los vegetales que está manipulando para después colocarlos dentro. Como carecemos de texto, pues tenemos que imaginar o pensar qué es lo que están haciendo. Bien. Seguimos
con esa obsesión por los jardines, aquí la pesca y aquí el jardín con su estanque. Y lo que sí, seguimos en los pilares, ¿eh? Y lo que sí sabemos que es esto es la preparación de ungüentos. Esta es una cocina característica, así eran las cocinas. Cosita, así rectangular, que tiene aquí para hacer el fuego, y en la parte de arriba se coloca el cacharro de grandes dimensiones, mientras los hombres lo van moviendo. Y sí sabemos que esto porque hay un libro muy interesante de ¿cómo se llama la danesa? La de los Liz Manish. Liz Manish tiene un libro muy bonito sobre la preparación de los sesos y de los ungüentos, y entonces esta escena la reproduce como preparación de ungüentos. Dejamos esa sala y nos adentramos ya en la sala longitudinal, y aquí es donde está esa sala longitudinal. Cuando alguien coge un libro de arte egipcio y dice que no sabía nada, que toda esa vintelada, está clarísimo que no. Una bóveda de cañón, como la del románico, igualitas. Incluso con los mismos remates que tienen, siempre con una escena perfectamente simétrica a un lado y a otro, pero sobre todo lo que me interesa de esta es esto. La escena de caza, colocada ahí. Esta escena de caza, aquí, que es la que he traído antes, han desaparecido los registros. Aquí nos encontramos con una burra pariendo, aquí nos encontramos con una avestruz y un montón de animales metidos dentro de sus madrigueras. Ocupa todo, es grande, es muy grande, ocupa toda la pared, toda. No hay ni un registro, pero sobre todo he traído el dibujo de Davis para por si acaso no se ve en el otro. Estaba aquí el señor, solamente que, bueno, cuando ella lo hizo quedaba al arco, está el señor aquí detrás. Está aquí, y esta es el animal, y luego todos los que están metidos dentro de sus madrigueras y el avestruz. Porque si no se tendría el... Bueno, volvemos. Volvemos para ver esta sobre todo, porque está sin terminar. Queda la cuadrícula, creo que la tengo más que no la tengo más. Queda la cuadrícula, pero lo más importante de todo, el volumen. El otro día veíamos en los pájaros de Amenemhat como algunos de los pájaros, tamizando el color azul, se daba la sensación del vientre abultado. Aquí les encontramos con lo mismo. Han tamizado del gris al blanco, y el animal lo podemos ver perfectamente voluminoso. A pesar de que está sin terminar, porque eso es la cuadrícula. Eso que tenemos ahí es la cuadrícula. Esto no está en ninguna otra tumba. Y para probarlo he traído una escena famosísima de caza, que es la de un sesao. Una de las más bonitas que se han hecho nunca, sobre todo porque ¿dónde está el zorro? Siempre le pierdo. Bueno, hay una escena de un zorro que está metido en... Es que no está aquí, está un poco más para allá. Una escena del zorro que está metido en una zarza y entonces no puede salir, pero sobre todo esta escena, los animales van para un lado, están todos heridos, van para otro, pero registros. Y estamos hablando de la misma época, Userhat. Esta escena siempre tiene un carácter simbólico, sobre todo en Userhat tiene un carácter simbólico que es la imposición del orden sobre el caos, porque estos animales van cada uno por su lado, entonces tiene un carácter simbólico, es el orden sobre el caos. Pero aquí seguimos lo tradicional, es decir, hay una sensación de paisaje porque he puesto algunas plantas, pero no hay animales en su madriguera, cada uno se siguen respetando los registros, aunque luego cada registro los animales están montando unos encima de otros, es decir, hay dinamismo. Pero lo que hemos visto en Kenamon, eso no se da. He traído la comparación de Userhat y Useramon para que podamos ver los logros de Kenamon. Esta es la escena que hemos visto y esta es la escena de Userhat. Aquí no vemos ni un solo animal que podamos comparar con este, ni en tamaño ni en la sensación de volumen. He traído esta más cerca para que veamos cómo esta avestruz enorme, porque ocupa, no hay registro, o sea, no ocupa
ningún registro, tiene unas dimensiones enormes y también en el cuello y en las patas nos encontramos con esa sensación de volumen. Ni se ha dado ni se va a volver a dar este tipo de representaciones en las tumbas tebanas. Esto no se vuelve a dar. Esto es también una genialidad de algún artista que le dejaron hacer lo que quisiera, porque al fin y al cabo es un pasadizo relativamente estrecho para lo enorme que es la tumba, y entonces debieron de dejarle tú aquí, este era una pinta de una escena de casa, y el día hizo lo que le pareció mejor. Aquí he traído el avestruz, porque ya esto ya lo hemos visto, este tipo de esas plumas ya las vimos, pero otra vez la sensación de volumen que nos da el cuello del avestruz. Y tampoco ni un solo registro. Esto sí ya lo hemos visto en otras tumbas, estas cosas rosas que representan las elevaciones del terreno. Bueno, más animales metidos dentro de sus madrigueras, más de ellos metidos dentro de las madrigueras. Vienen a ser como registros, pero tampoco lo son. Y sobre todo esto es una absoluta genialidad. Acaba de parir a su cachorro y todavía aquí se aprecia muy bien una cuadrícula de gran tamaño, porque es una cuadrícula importante. ¿Qué se dice de esta cuadrícula? Porque la escena está terminada. Que le hicieron después alguien que vino a aprender y trazó la cuadrícula para poder orientarse. Parece ser que la cuadrícula es posterior, no es del momento. Aquí igual ni siquiera utilizó cuadrícula, pero el que quería copiarla no le cabía en la cabeza cómo se hacía esto, y entonces debió de hacer la cuadrícula encima. Porque en el resto no hay cuadrícula, solamente la tiene este animal. O sea, sirvió de modelo a alguien, no sabemos a quién, porque no hay nada que se repita a esto, pero esta cuadrícula no es original. Esta cuadrícula la pusieron después. ¿Qué es un caballo? No, sí, es una... No, es un... una oveja. Tiene pezuñas. Sí, tiene pezuñas, es un caballo pequeño, sí, una mula. No puede ser, una mula no puede ser. Sí, es un equino, está claro, mira la cabeza y mira las pezuñas. Caballo de Velázquez. Sí, igual, como el caballo de Velázquez, que se le ve la tripa, sí. Bueno, seguimos en ese lugar donde estábamos, en la estrecha, y entonces en la sala estrecha, y está de nuevo representada, como siempre, la caza en los pantanos. Sin embargo, si comparamos a estos pájaros con los que vimos el otro día de Amenemhat, que son anteriores, no, vamos, estos son muchísimo peores. También es verdad que está destrozada, ¿no? He traído esta más de cerca para que veamos los patos. Está clarísimamente hecho por otro artista que no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver. Nada que ver. Ni en el color, ni en el dibujo, absolutamente nada. Este es mucho más colorista, este está mucho más dentro de la tradición de Tumberso III. Y aquí vamos a ver una escena muy interesante en la que estos vienen de pescar, y hay una escena de... ¿Por qué está? No, se ha terminado el pila. Bueno, aquí tenemos una escena que normalmente llamamos de banquete, aunque nunca comen, te dije el otro día que solamente en la época de Magna se ve la comida, y esta escena tiene algo que ver con nosotros. Bueno, aquí tenemos los invitados que acabamos de ver, los hombres de rojo, las mujeres de amarillo, están enjollados, por lo tanto pertenecen a la nobleza. Es esta escena. Y ese trocito está en Barcelona. Es el único trozo de tumba alemana que tenemos en España. ¿Esto es lo que tiene Clos? Sí, esta es la que tiene Clos. Hace unos 10 o 12 años, un investigador egipcio, no me acuerdo del nombre, descubrió que era la tumba de Kenamón. Sobre todo lo que le hizo sospechar es el fondo amarillo. Cambia el color porque el trocito que tenemos en la Clos está ya restaurado, pero aproximadamente es una cosita así pequeña. Entonces esto está en la Fundación Clos, en el Museo Egipcio de Barcelona, y corresponde a este trozo. Y ya digo que
así como tanto en Berlín como en Nueva York, como prácticamente todos los museos grandes del mundo en todos los países hay trocitos de tumbas tebanas, mejores o peores. Aquí solamente tenemos este trocito, lo compró, la verdad es que está comprado en el mercado, no está ni traído de forma ilegal ni nada parecido, estaba comprado, lo compró hace unos años todos en el mercado. Ya el final de la tumba, que es toda esta parte que tenemos aquí, están las condiciones. Aquí es la entrada, esta es por la que acabamos de pasar, aquí está representada la escena que acabamos de ver de la caza, y aquí están representados el trocito que está en la clos. Entramos ya en esto, que como veis está absolutamente machacada. Y no solamente está machacada hasta límites increíbles, sino que además está a oscuras. Por eso las fotos son tan raras. Por eso las fotos son rarísimas, porque la cámara está muy forzada, entonces lo que tienes en primer plano se ilumina más. Bueno, es un desastre, porque es que esto está completamente a oscuras. Aquí se hacen las fotos a óleo. Y aquí está la que he puesto al principio. ¿Qué es? ¿Alguien que se lo ha querido llevar o es Damnatio Memoriae? Seguramente es Damnatio. O sea, nadie va a entrar en esta tumba de que no meterse hasta el fondo para llevarse un trozo. Bueno, se llevan la de que está en la clos, pero bueno, a lo mejor. Entonces, este es el trocito que hemos visto antes. A él, sin embargo, los de detrás sí que les dio tiempo a machacarlo. Y este no les dio de dar tiempo. No creo que fuera que se lo iban a llevar. Bien. Y así es como está la parte interior. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero es que debe ser tan millonada excavar esta tumba, restaurarla, ni siquiera ponerla para, digamos, hacer lo que hicieron los alemanes, simplemente limpiarla. Es que es enorme, es inmenso. O sea, yo creo que ni la de Useramón, que es grandísima, es tan grande como la de Tenamón. Y así es como está. Los pilares interiores están partidos, lo poquito que nos queda de la decoración, lo poquísimo, lo que he enseñado antes, y por lo que queda de la decoración es la peor. Si lo comparamos con todo lo que acabamos de ver, el interior de la tumba es casi el peor. Los techos son preciosos. Los techos siempre, da igual, el diseño siempre es el mismo. Lo que pasa es que como varían los colores, y en este caso solamente juegan con el amarillo y el negro, como después pasará en las tumbas de Tel Medina, pues realmente los techos son preciosos. Y los techos se han caído porque se han caído, no porque hayan intentado dar Damnatio Memoriae contra ellos. Sí, seguramente a lo mejor, pero no iban a llegar hasta ahí para borrar el nombre. Además, la mayor parte de ellos no sabían leer, lo único que les dieron fue un cartelito que ponía Amón, y como pone Amón, todo lo borran. Igual que en la primera que vimos, 3 artistas al menos completamente diferentes. El que hizo la escena que está detrás de Tenamón y también la que acabamos de ver que está en Barcelona. El que hizo el interior, que evidentemente no era de los mejores artistas, pero sobre todo la genialidad de la escena de la caza, que es que no hay otro, no tiene parangón. Es decir, no hay ningún otro, ni en Tebas ni en ningún otro sitio, que tenga el estilo que tenía este.